y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una vez más, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias te damos, Padre, porque necesitamos, Señor, recordar todas las bendiciones, todos los milagros, todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo, Señor, para poder fortalecernos, Señor, y para poder continuar el camino de la fe, Señor, para poder perseverar, Señor, para saber de que aunque quizás es muy difícil, la enfermedad es difícil, quizás el problema familiar es muy difícil, quizás el problema en el trabajo también, el problema aún en la iglesia quizás, Señor, pero tú has estado con nosotros, Señor. Y hasta el día de ahora, Padre, es el que nos ha sacado adelante, tú eres el que nos ha ayudado, tú has sido nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro apoyo. Y sabemos, Señor, reconocemos, y creo que por eso es que estamos aquí reunidos, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú nos hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, entendimiento, para poder recibir el precioso mensaje de tu palabra, la ayuda, la consolación, la exhortación, lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mi mente, mis palabras, Señor, y que sea solamente tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ebenezer, Yahweh, Jireh, que son palabras hebreas, como lo decía. Y Ebenezer, mis hermanos, se puede traducir al español como una piedra de ayuda, como una roca de ayuda. Sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca, ¿ven? Él es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida cristiana. Imagínense, no puede existir cristianismo sin Cristo. Estaríamos totalmente confundidos y perdidos. Luego, mis hermanos, dice Yahweh, que significa Jehová. Es uno de los nombres del Señor, de Dios, Yahweh, Jehová. Y luego en la última parte dice Jireh, que significa, ¿alguien lo sabe? Proveerá, correcto, proveedor. Entonces me gusta mucho, fíjense, que está la palabra Ebenezer, y en medio de esas dos palabras está el nombre de Dios. Y luego está Jireh, que significa proveerá. Entonces estamos diciendo de que es Dios el que nos ha provisto, el que nos ha ayudado, el que nos ha bendecido hasta el día de ahora. Amén. Y si usted y yo seguimos confiando en Él, Él será el que nos va a seguir proveyendo en lo que viene por delante. Amén. Entonces, cuando usted y yo depositamos, recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordamos, por ejemplo, yo me gozo cuando ustedes me cuentan sus testimonios. Recuerdo, conocí un poco del testimonio de mi hermano Félix, un poco del testimonio de mi hermano Henry con su esposa con respecto a su niña. Y entonces nos damos cuenta de que todos esos testimonios, pero que realmente son milagros y que no tienen otra explicación, ¿verdad? Que solamente Dios fue el que hizo la obra, mis hermanos. Fíjense, nos damos cuenta de que eso nos fortalece a nosotros para que usted, que está pasando por una gran dificultad en este momento, usted se dé cuenta que nosotros adoramos, decía la alabanza, al Dios de lo imposible. Nosotros adoramos al Todopoderoso. Si usted lo cree, si usted lo vive, mis hermanos, déjeme decirle que eso nos quita una gran carga, fíjese, de nuestras espaldas. Nos quita una gran carga de encima y nos ayuda a que continuemos unidos completamente a Dios. Fíjense que recuerdo mis primeros viajes, porque yo quiero que usted
reafirmemos de que no importa la dificultad que venga adelante, ya Dios tiene preparada una solución. Ya Dios tiene una provisión para eso. Entonces, pero nosotros no sabemos qué es lo que va a venir adelante. Fíjense. No sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Pero si estamos fundamentados en Cristo, si estamos agarrados de las dos manos del Señor, quizás nos pueden tambalear un poquito, ¿no? Quizás nos pueden estremecer o nos pueden, vamos a pasar por sufrimiento, pero vamos a permanecer firmes. Exactamente así como las palmeras, ¿no? Allá en la Florida hay muchas de esas. Usted sabe, aquí en Los Ángeles también. En la Florida, menciono la Florida porque es muy famoso también no solo por sus playas, sino por los huracanes. Entonces, cuando vienen esos grandes huracanes, que no es nada comparado con lo que estábamos sintiendo el miércoles pasado acá de 30 millas por hora, ¿no? Sino que estamos hablando de viento hasta de 80 o de 100 millas por hora, que eso sí realmente es muy fuerte. Y entonces viene la palmera y se dobla, quizás llega hasta el piso, pero cuando pasa el viento, se vuelve a levantar. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos, si usted y yo confiamos. Eso es lo que puede suceder en nuestras vidas si usted y yo permanecemos, si usted y yo somos constantes, si usted y yo de verdad. Usted no se compromete con una iglesia, usted no se compromete con un pastor, usted no se compromete con... Su compromiso es con Dios, porque Él es el que le ayuda, porque Él es el que le da la vida, porque Él es el que le bendice, porque Él es el que le fortalece, porque Él nos da la sabiduría, nos da la fuerza para seguir trabajando, nos da un trabajo, nos da... Si es que nos cansaríamos de decir todo lo que nos da. Ahora yo creo que contamos con los dedos de nuestras manos lo que nosotros le damos a Él. Las bendiciones que Él nos da, mis hermanos, son incontables. Y yo creo de que cada uno de nosotros, fíjense, yo creo que cada uno de nosotros podríamos hacer un esfuerzo para darle un poquito más al Señor. Y en este momento, yo no estoy hablando de que vamos a pasar una segunda ofrenda, no. Que le dé más su corazón, que le dé más su servicio, que le dé más su entrega, mis hermanos. Pero no solo aquí en la iglesia, en su casa también. Acá todos somos hermanos en Cristo. La familia, mis hermanos, cuando llegan a la casa, no dejan de ser hermanos en Cristo. Es su esposa, pero es su hermana en Cristo. Es su esposo, pero es su hermano en Cristo. Son sus hijos que están ahí también, pero al mismo tiempo son sus hermanos en Cristo. Entonces, nuestro cristianismo tiene que mantenerse en todo lugar. Cuando yo venía, siempre cuando uno viene para este país, uno no sabe ni lo que va a suceder, no sabe de qué va a trabajar, no sabe cómo le va a ir, no sabe qué tantas cosas pueden pasar, pero yo venía para este país más o menos allá por el año 2000-2001, de visita nada más. Y recuerdo de que vine cuando ya iba a nacer mi primera hija, Alexia, y recuerdo de que fui al DMV y un familiar fue y fue a hacer un trámite, ¿no? Y yo por ahí vi el manual del conductor. Y yo dije, me lo voy a llevar para El Salvador y lo voy a estudiar acá, lo voy a estudiar allá en mi país. Y si un día, porque uno lo ve lejos, fíjense, uno lo ve bien lejos. Si un día tal vez puedo manejar acá, entonces pues ya, aunque quizás no tenga licencia, aunque no tenga mis documentos legales, pero por lo menos voy a poder manejar porque voy a aprender a respetar las leyes, ¿no? Y entonces me lo llevé y lo estudié. Pero fíjese que cada decisión, mis hermanos, que usted y yo tomamos hoy en este día, en este momento, va a tener un gran impacto positivo o negativo el día de mañana, en el futuro, en cualquier momento. Dios tiene todo preparado, fíjese. Pero si usted y yo venimos y hacemos lo que Dios nos impulsa a hacer, porque siempre lo que más cuesta es hacer lo bueno y lo que menos cuesta es hacer lo malo. Para eso necesitamos disciplina. Y disciplina es obligarnos a hacer lo que no queremos hacer. Entonces, yo lo estudié, yo lo preparé, yo dije, bueno, me vine para acá día 10 de diciembre del año 2004, y cuando vengo para acá, un día antes, el 9 de diciembre en la tarde,
Sí, fue el 9 de diciembre del 2004, le digo a mi esposa, fíjate que siempre que yo he entrado a Estados Unidos con mi visa de turista, me han dado 6 meses para poder estar, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Y entonces le dije, pero yo quisiera una confirmación de que esta decisión que estamos tomando juntos viene de Dios. Y que si me dice, ¿qué es lo que quieres? Yo quisiera que en vez de 6 meses que me dan de permiso, que me den 1 año. Entonces me dijo, pues pongámonos a orar, porque siempre que algo viene a nuestras vidas, hermano, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que orar. Pero no solo tenemos que orar, sí Señor, sí, y ya te pedí, no, derrame su corazón en el Señor. Háblele con sinceridad, háblele, explíquele exactamente lo que nosotros, lo que usted es, lo que yo le digo, confesemos nuestros pecados. Porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, mis hermanos, Dios nos va a escuchar. Entonces, le digo, pues vamos a orar. Y venía yo en el avión, ¿verdad? Porque usted sabe, cuando uno viene en dificultades va a leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces venía en el avión, Señor, por favor. Y yo con ese pensamiento siempre de que me dieran 1 año para estar acá, de permiso. Porque uno, falto de fe, siempre dice, no, pues se me dan 1 año y las cosas no me van bien. Pues tengo el permiso y no pierdo mi visa y me regreso, pues, y no hay problema, ¿no? Siempre el ser humano pasa por esas dificultades. Entonces llego del oficial de migración y cuando llego ahí le doy mi pasaporte, me hace mis preguntas, me lo sella, ¿verdad? Y ya me lo meto en la bolsa, pero yo con mi petición, y entonces llego al área donde están las maletas y agarro mi pasaporte, mire así, digamos que este es mi pasaporte, lo agarro y hasta con miedito lo voy sacando. Nuevamente, falta de freno. Y mire, lo voy agarrando así, exactamente, donde estaba el sello, ¿verdad? Y dice ahí, 10 de diciembre del 2004, puedes estar acá hasta el 10 de diciembre del 2005. Entonces, luego conocí a un pastor, porque lo primero que yo hice cuando yo vine a este país no fue buscar un trabajo, sino buscar una iglesia donde congregarme. Porque yo, como yo me conozco, y yo sé de que si yo no busco del Señor, ¿verdad? Yo conozco mis áreas débiles, y yo sé que me voy a apartar y que se me puede olvidar. Y yo había escuchado de que este país es un país de muchas oportunidades, pero también así como hay oportunidades, de repente hay muchos caminos malos que también se pueden tomar. Y yo le decía al Señor, yo ya te recibí, yo ya te tengo en mi corazón, y yo no me quiero apartar ni un segundo de ti. Entonces busqué una iglesia donde congregarme. Busqué esa iglesia donde congregarme, y el pastor vino donde me congregué, y él, una persona muy servidora del Señor completamente. Y entonces me acuerdo de que él me llevó, me dijo, fíjese de que acá en Vallejo, porque yo fui a ver si podía acá en Corte Madera a sacar mi licencia, me dijeron de que no podía porque necesitaba un permiso de trabajo o un seguro social, y yo no lo tenía. Pero me dijo que su primo había ido a Vallejo, al DMV de Vallejo, que era donde yo me congregaba, y me dijo, venga acá y entonces pues tal vez ahí se lo dan, aunque sea si no le dan su licencia, por lo menos que le den un ID, ¿no? Y entonces fui a Vallejo, y cuando llegué a Vallejo, ¿verdad? Ya a practicar el inglés, ¿no? Porque es difícil más que todo al principio. Y entonces ya vengo y me dice la persona que me atendió, le digo, ¿puedo sacar mi ID? Y me dice, sí, lo puedes sacar. Y le enseñé mi pasaporte. Y de ahí me dijo, y le dije yo, ¿y puedo sacar mi licencia también? Sí, también puedes. Me dice, ¿y puedo hacer el examen? Sí, lo puedes hacer. ¿Y cuánto cuesta? $30, ¿ok? Y lo puedo hacer ahorita, porque yo ya estaba listo, ¿no? Y entonces, ¿y lo puedo hacer ahorita? Sí, lo puedes hacer. Y entonces ya me fui y la fallé la primera, pero como yo sabía que daba 3 oportunidades, yo lo voy a hacer, pero ahorita. Y lo hice la segunda vez y en la segunda sí lo pasé. Cuando, después de esto, fíjense, vengo y me llega la licencia y dice de que me la daban desde marzo, más o menos, me la entregaron del 2005 hasta desde septiembre, desde esa fecha que me la dieron, y que se me vencía en septiembre del 2009. Dice que siempre la licencia se la dan a uno para 6 meses o para 1 año, según el tiempo que usted tenga entra con una visa de turista, según el tiempo que usted tenga.
pero a mí me la dieron para 4 años. Entonces, ¿a quién le puedo yo, fíjese, a quién le puedo yo decir de que es toda la honra y la gloria? Es a Dios, mis hermanos. Yo tenía, fíjese, porque cuando yo vine yo no tenía nadie, ¿verdad? Claro, mi esposa, pero pues ella no trabajaba y mi hija acababa de nacer y pues sin dinero, y es bien feo que la suegra lo esté manteniendo a uno, ¿no? Y entonces yo me sentía bien mal de que ella estaba pagando todo, ¿verdad? Y lo cual yo le agradezco mucho porque ella lo hizo siempre con todo su corazón y hasta el día de hoy, bendiga a la suegra, hermano, la suegra es muy buena, hasta el día de ahora nos siguen ayudando, ¿verdad? Las dos, ¿verdad? Tanto la de ella como la mía, nunca nos abandonan. Entonces, regresando a eso, fíjese de que yo dije, bueno, necesito un trabajo. Y cuando dije, yo tengo que, si yo vengo acá, a mí no me tiene que importar, porque el problema era de que yo soy hijo único y todo el tiempo había trabajado con mi mamá y habíamos estado en negocio. And I was the boss. Y entonces yo era el jefe y teníamos unas personas pues, que yo dirigía y todo eso allá. Y así había sido toda la vida. Pero cuando vine acá me dijeron, hay un trabajo allá por San Mateo. Y me dijeron, y es en una recicladora de papel y de latas y todo eso. Y te vamos a pagar a $6.75 la hora, en el año 2005. Y yo le digo, pues está bien, tenía que tomar 3 buses. Me levantaba bien temprano porque no tenía carro. Y entonces así era como yo me iba hasta allá a mi trabajo. Cuando yo venía de regreso, siempre le decía, venía llorando, porque no me gustaba mi trabajo. Y hablando con el Señor, yo decía, Señor, yo sé que esto que me está pasando a mí en este momento, tú tienes un propósito. Y yo sé que tienes algo preparado mejor para mí. Así fue de que yo le pedí al Señor en oración que me despidieran. Y efectivamente me despidieron. Yo muy contento, fíjese, cuando me despidieron. Luego, vengo y le digo a mi esposa, tengo que buscar un trabajo aquí cerca porque Dios me va a dar un trabajo cerca de mi casa. Yo vivía en la D Street, ahí en San Rafael, en un apartamento que mi suegra estaba rentando. Y entonces, ya vengo y le digo a mi esposa, voy a agarrar el IJ, Marina IJ, ¿no? Y busqué ahí una panadería. Y entonces ya le dije, me voy a ir al cuarto porque no quiero que me escuches como yo hablo inglés, ¿verdad? Porque lo pronuncio bien mal. Y me voy para el cuarto y cuando llego al cuarto ya me dijeron que sí. Fui a buscar, aplicar, hice un examen. Cuando venía de regreso, allá en la 2nd Street, y luego veo una gasolinera y veo un car wash. Y ahí enfrente así veo muchas personas, latinos todos, ¿verdad? Y le digo, pues estos son igual que mí. Entonces tal vez aquí puedo venir a pedir trabajo. Y ya tenía licencia, ¿no? Porque ya Dios ya me la había dado. Cuando de repente el siguiente día llego y voy a pedir trabajo, ¿no? Me dice, ¿de dónde sos? El manager nicaragüense. Y entonces, ¿de dónde sos? Y entonces ya le dije, pues soy de El Salvador. ¿Y puedes manejar? Sí, le digo, sí puedo manejar. ¿Y tenés licencia? Sí, le digo, tengo licencia. Y me dijo, ¿y puedes hablar inglés? Pues sí, un poquito, ¿verdad? Puedo hablar inglés, sí. Y me dice, era sábado, ¿no? Y me dice, vení mañana, día domingo. Entonces, mis hermanos, el siguiente día empecé a trabajar. Solamente había trabajado 2 semanas de ganarse el mismo salario, $6.75 por hora, cuando pues, le dieron la oportunidad de tener una posición diferente al doble, eran como $12 por hora, en 2 semanas. A los 2 años, a los 6 meses de estar ahí, ya me pasaron a trabajar en ventas, y a los 2 años, pues, estar como encargado del departamento de ventas, y así ha sido ya próximo febrero, 14 años. Al principio yo no sabía, ¿no?, qué era lo que iba a suceder. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar. Lo mismo con mi esposa. Cuando me acuerdo
es bien difícil cuando uno no sabe con quién se va a casar, o si va a tener una familia, o si va a tener un hogar, o cómo va a ser, o cómo van a ser sus hijos, todo eso, ¿no? O sea, creo que causa mucha incertidumbre. Yo recuerdo, ¿verdad?, de cómo saber, ¿verdad?, que mi compañera de la universidad, ¿verdad?, mi esposa, que ella iba a ser mi novia. ¿Cómo saber que mi novia se iba a convertir en mi esposa? ¿Cómo saber, mis hermanos, de que ella era la persona que Dios tenía preparada para mí? Luego, mis hermanos, estar en el nacimiento de mis hijas. Ya pasaron casi 17 años de la primera y ya 14 años de la segunda. ¿Cómo saber, cómo imaginármelas hasta este momento? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho y luego de repente viene la zozobra, ¿no? Viene la inquietud de venir y decir, wow, ¿qué va a pasar cuando ya termine en high school? Yo creo que aquí como padres y como madres acá presentes, pensamos en nuestros hijos. ¿Qué va a pasar cuando vayan al college? ¿Cómo les va a ir? ¿Qué va a pasar cuando ellos estén, qué sé yo, ya tengan novio? Porque en algún momento van a tener novio, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo me voy a sentir como padre? ¿O qué va a pasar cuando ya se vayan a casar? ¿O cómo va a pasar cuando ya ellas ya tengan hijos? Van a convertir en abuelos. Entonces, tantas cosas, ¿no?, que todavía no están. Entonces, fíjense, es de que tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que depender del Señor en todo momento. Como yo les decía, la primera iglesia, ¿verdad?, cuando yo vine, lo primero que hice fue buscar una iglesia. Y la iglesia donde yo conseguí esa dirección fue en Vallejo. Es el pastor Agustín Acuña. Somos de la misma edad, él tiene 45 años, o va a cumplir el próximo septiembre, y somos del mismo mes también. Yo algo que aprendí de él, mis hermanos, fue algo que se llama servicio y perseverancia. Me dijo un día, porque nos reuníamos quizás como lo más 10 personas en Vallejo, lo más 10 personas, lo más. Entonces, pero él se tomaba el tiempo y el trabajo de 2 a 3 veces por semana. Nosotros vivíamos en San Rafael, de venir, porque no teníamos carro, de venir a traer a mi esposa con mis hijas y a mí también, y de ir a dejarnos. Si nos venía a traer a domingo, no solamente nos venía a traer y nos iba a dejar de regreso, sino que hasta nos invitaba a almorzar. Y eso no lo hizo por un día, eso lo hizo por muchos años. Él estuvo ahí. Entonces me dijo, no, hermano, le dije, cuando yo trabajaba, ahora yo voy a pagar. Me dijo, no, me dijo, yo voy a pagar. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque lo que yo estoy haciendo ahorita por usted, un día usted lo va a hacer por alguien más. Entonces, fíjense de que el pastor Acuña trasladó la iglesia de San Francisco, y en ese momento Dios puso todo lo necesario para que continuara, para que naciera una nueva iglesia en Vallejo, después de que él se trasladó hacia San Francisco, donde como un grupo de hermanos, podríamos decir otra vez 10 o 15 nomás, empezamos a predicar, porque ya el pastor Agustín nos había dado la oportunidad de empezar a predicar en la iglesia, al pastor Israel y a su servidor, y así fue como empezamos a reunirnos en la casa. Y luego, ¿verdad?, no solo era de empezar, de servir, de predicar, sino de reunirnos, era de evangelizar. Y luego, fíjese, ¿verdad?, yo siempre diezmaba en la iglesia, ¿no? Pero llegó un momento en que dije yo, estamos en las casas, ¿será que voy a seguir diezmando? Porque nuevamente entra la duda, ¿será que nada más esto es invento de nosotros? ¿O será que realmente esto viene del Señor? ¿Y si se lo roban? Yo dije, mejor lo mando para allá, para mi iglesia en El Salvador, donde yo nací. Todo eso se me vino a la mente. Pero yo le dije al Señor, si yo te voy a creer a ti, porque yo tengo un trato contigo, y si yo te voy a creer a ti, te tengo que creer con todo. Ya si se lo roban, o lo malinvierten, o hacen aquí, o hacen allá,
pues ya va a ser un trato de Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, así fue como en cuestión de 10 meses, reunimos creo como unos $10,000, porque empezamos el 27 de diciembre del año 2008, y en noviembre del año 2008, y en noviembre del 2009, ya teníamos nuestro primer local. El diciembre pasado, mis hermanos, se acaban de celebrar 10 años, fíjense, de esa obra que empezó por medio de la fe, por medio del trabajo y por medio de la perseverancia. Amén. Y por medio del amor a los hermanos y de las almas para nuestro Señor Jesucristo. El 15 de julio del año pasado, porque usted ve en la vida de uno, mis hermanos, van pasando ciertas cosas, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y nos damos cuenta de cómo Dios ha estado con nosotros. Pero luego vienen otras cosas. Vienen nuevos retos, vienen nuevas circunstancias a nuestras vidas. Y todo esto tenemos que seguir enfrentándolo. El 15 de julio del año 2018 estuve presente acá en mi primer servicio en Iglesia Betania. El 22 de julio, mis hermanos, del 2018 fue mi primera predicación. El 2 de diciembre, mis hermanos, del año 2018 fue la presentación oficial de su servidor como pastor asociado. Que eso nada más es un nombre, mis hermanos, pero lo que yo tengo aquí son responsabilidades, ¿verdad? Mire, acá yo lo que tengo que hacer es servir a todos y servirle a Dios y pedirle a Él que me dé sabiduría y que me dé fuerzas. Amén. Y espero de que ese sea el sentimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hasta el momento, más o menos he predicado unas 30 veces, incluyendo los domingos, algunos viernes y creo que 1 o 2 miércoles que prediqué. El 31 de diciembre, mis hermanos, se hizo la presentación de un nuevo grupo de liderazgo, y de los diáconos también. El viernes pasado, fíjense, me entregaron los planes de cada líder, lo cual nuestra hermana Carmencita decía de que este viernes ya tenemos la primera reunión. Yo hasta este momento va a ser la primera reunión que yo voy a tener con los líderes de la iglesia. El día viernes también, el pastor Torres y su esposa nos reunimos un ratito acá después del servicio, y lo que yo pensaba, van a entregar los planes y pues nos vamos a reunir juntos y vamos a tomar decisiones juntos. Entonces viene el viernes que nos reunimos y me dice el pastor Torres de que él puede estar para guiarme o por alguna duda, pero que toda la responsabilidad es mía. Y dijo yo, gracias por el voto de confianza, ¿no? Pero esto se vuelve cada vez como un poco más difícil. Y yo le agradecí a él, ¿no?, por ese voto de confianza, pero al mismo tiempo, mis hermanos, me temblaron las canillas. Ahora, haciendo un recuento, fíjese, de todo lo que hemos hablado, viendo la responsabilidad, viendo el trabajo, viendo el trabajo y el esfuerzo que todo esto implica, yo quiero hacer exactamente lo que decía esa alabanza. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso es lo que realmente quiero hacer, mis hermanos. Quiero menguar, quiero hacerme más chiquito, porque yo sé de que la carga, el Señor me va a ayudar a llevarla. Y esa carga, mis hermanos, Dios va a poner en cada uno de sus corazones, fíjense, que me ayuden a llevarla. Y yo les pido de favor, de que si Dios le pone en su corazón, mis hermanos, apoyar su obra, porque esta obra Dios se la ha dado a usted, fíjense, o sea, no es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Y no vamos a salir corriendo de primas a primeras, que porque aquí, que porque allá, no, aquí vamos a aguantar, aquí vamos a perseverar, aquí vamos a servir, porque sabemos de que con todo lo que Dios nos ha bendecido, mis hermanos, lo que nosotros pasamos acá o suframos no es nada comparado con lo que es necesario
que pasemos por ciertos procesos, porque Dios nos quiere prosperar, porque Dios nos quiere hacer crecer. Entonces, yo recuerdo de que como Dios me ha ayudado tanto, y veo de que Él yo no me he apartado de Él, y yo sé de que si yo continúo a Él, va a suceder exactamente en mi vida, y en la suya también va a suceder eso, y eso va a ser una realidad en nosotros. Ebenezer, Yahweh, Jireh. Repita conmigo. Ebenezer, Yahweh, Jireh. Entonces, ¿qué necesitamos? Condiciones para recibir la ayuda de Dios. Vamos a ir al primer libro de Samuel 7, del 1 al 4. Vamos a leer el 1 nada más. Primero de Samuel 7, 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ese era un gran problema, mis hermanos, la decisión que ellos estaban tomando. Porque el arca de Jehová no era para que estuviese guardado. El arca de Jehová, ¿qué era lo que había en el arca de Jehová? Estaban las tablas de la ley, estaba el maná, mis hermanos, que era el pan caído del cielo, y estaba la vara de Aarón que reverdecía. Amén. Entonces, ahí era donde llegaba la presencia de Jehová. ¿De qué sirve? Fíjense, de que el arca del pacto estuviese guardada, que el pueblo de Jehová estuviese reunido sin la presencia de Dios. No tiene sentido. Entonces, separados de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, nada podéis hacer. De lejos, mis hermanos, y a control remoto, no funciona. Debo de tener una iglesia en donde congregarme, donde usted se llena espiritualmente de la palabra de Dios, donde usted le sirve al Señor y donde usted crece espiritualmente. Podemos ver predicaciones y podemos escucharlas online o como usted quiera, pero eso nada más es un complemento, mis hermanos, de lo que nosotros recibimos en la iglesia. Podemos visitar otras iglesias si el objetivo es compartir siempre la palabra de Dios, pero que no sea en el horario de servicio de nuestra iglesia, donde Dios quiere que usted y yo estemos. Si usted, mis hermanos, realmente quiere crecer espiritualmente, tiene que estar en cuerpo, en espíritu y en alma, en su iglesia, en un 100%. Si usted está en un 100% de corazón en su iglesia, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar a su corazón, Dios le va a bendecir espiritualmente. Y si eso no está pasando, mis hermanos, en su vida, en la iglesia en donde usted se esté congregando, pues si yo fuera usted, yo tomaría la decisión de buscar otra iglesia. Porque si yo no estoy recibiendo el mensaje de Dios, si yo no estoy recibiendo la bendición de Dios, pues yo creo de que estamos perdiendo el tiempo. Pero si usted está acá, usted está con su cuerpo y con su mente, usted está aquí con su corazón, no cabe la menor duda de que usted va a crecer espiritualmente, de que Dios le va a fortalecer, de que Dios lo va a bendecir y de que Dios lo va a ayudar. Si usted está acá, fíjese, en un 100% con lo que ya dijimos, y usted está sirviendo, usted está entregado al Señor completamente, usted le está obedeciendo al Señor completamente, el problema no es usted, el problema soy yo. Y si el problema soy yo, mis hermanos, pues yo me tengo que quitar de acá también, porque tampoco quiero estar perdiendo mi tiempo. Entonces, el versículo 2, fíjese, leyendo ahí, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjese que nos quejamos, pero no actuamos. Israel lloró y se afligió por 20 años. ¿Sabe por qué? Porque quiere.
Sufrió porque quiere. Dios, mis hermanos, está tan cerca de nosotros como lo está la mano de nuestra boca. Fíjense. Muchas veces la comida está servida, pero usted no va y no se toma la molestia de agarrarlo y de llevárselo a su boca. Por eso es que no come. Por eso es que no come. No porque hay de todo. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, vamos a leer del 11 en adelante. Mire qué bendición esta palabra. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. O sea, aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Y todos acá tenemos un ejemplar de la palabra del Señor. Y si usted no tiene una Biblia, mis hermanos, por favor, dígame al final, porque yo quiero ser bendecido y yo se la quiero regalar. Porque esto es el mejor regalo que usted puede recibir, mis hermanos, en este mundo. El hermano José predicaba el día miércoles, si no me equivoco, y decía de que escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece de que en ellas encontraréis la vida eterna. Entonces, aquí está todo, mis hermanos. No oramos, nos quejamos a Dios de lo que nos está pasando y hasta con lágrimas de cocodrilo. ¿Usted sabe qué es eso, verdad? Lágrimas de mentira. Fíjese de que me encanta esa parte del rey Ezequías, si no me equivoco, rey Ezequías, cuando vino el profeta y él estaba enfermo de muerte, dice, ¿no? Y dice de que él estaba llorando y que llegó el profeta y le dijo de que preparara su casa porque la enfermedad que tenía era una enfermedad de muerte. Entonces dice de que él solo lo escuchó y en vez de ponerse a reclamar o en vez de ponerse a lamentar, dice de que, o en vez de poner a decir a los demás, mira, pobrecito yo, mira lo que me está pasando, a conmiserarse él mismo, dice de que se volvió, estaba en su cama, se volvió a la pared y se puso a orar y empezó a llorar. Y dice de que ni siquiera había terminado de salir el profeta de la casa, cuando ya Jehová le ha dicho al profeta que le dijera a Ezequías de que regresara y que le dijera de que él había visto sus lágrimas. Entonces, estamos hablando de que Dios conoce nuestras lágrimas, Dios conoce nuestras oraciones, Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce nuestras intenciones, mis hermanos. Y cuando nuestras intenciones son reales, son sinceras, a pesar, fíjense, de todo lo malo que seamos, a pesar de todos nuestros defectos, la misericordia de Dios nos alcanza. Y la bendición de Dios, mis hermanos, puede llegar a nuestras vidas para encarrilarnos nuevamente, no en el lugar que nosotros queremos, sino en el lugar que Dios quiere. Fíjense que muchas veces, aunque le pidamos a Dios que nos hable, que nos ayude, Él no lo va a hacer hasta que le obedezcamos sobre lo que Él nos ha ordenado primero. Dios nos dice, muévete para acá. Dios nos dice, haz esto. Y nosotros ya le estamos pidiendo cosas que vienen mucho más adelante. Pero esas cosas dice, Señor, yo no voy a hablar contigo, porque dice, 20 años pasaron. Yo no voy a hablar contigo mientras no hagamos ese primer cambio primero. En otras palabras, no pretendamos cambiar primero por fuera cuando por dentro todavía no hemos tenido un verdadero arrepentimiento de corazón. Veamos el versículo 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo,
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Esa es nuestra prioridad número 1, mis hermanos. Servir solo a Jehová. El versículo 5 y 6 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 3 cosas, mis hermanos, o 4 que tenemos que hacer. La primera es congregación, ayuno, oración, arrepentimiento y confesión de pecados. Hay un versículo que dice, usted ya lo ha escuchado, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque si nosotros nos dejamos de congregar, mis hermanos, se nos va a hacer una mala costumbre no congregarnos. Creo que ya suficiente tenemos, fíjense, con todo el tiempo que pasamos en el mundo. Cuando venimos a la iglesia, dediquémonos en un 100% al Señor. Cuando venimos a la iglesia, si le vamos a estar en el tiempo de la alabanza, alabémosle con todo nuestro corazón. Si vamos a estar en el tiempo de los diezmos o de las ofrendas, esa es otra forma de adorar al Señor también. Si estamos, mis hermanos, en el tiempo de la predicación, es lo mismo. Fíjense, porque muchas veces son muchas cosas, ¿verdad?, las que se están diciendo en un mensaje. Y posiblemente, si usted y yo no estamos atentos, puede que Dios nos esté hablando durante todo el mensaje, o puede que sea al principio, o puede que sea en medio, o puede que sea al final. Si en un momento de la predicación usted y yo nos perdemos, ya perdimos la bendición de lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Luego dice de que se reunieron en Mizpa, y allí derramaron agua, era una señal de arrepentimiento por el pecado. Si realmente estamos arrepentidos, tenemos que dar señales, y esos son frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese que le dijo Zaqueo a nuestro Señor Jesucristo: si en algo he agraviado a alguien, se lo devolveré ¿cuántas veces? 4 veces. Dice la parte final del verso 6, que leímos ahí, la parte final y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Usted sabe de que Samuel fue el último de los jueces de Israel, porque después de Samuel ya vino el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿no? Dice el proverbio de este día, por si usted no lo ha leído, por favor léalo al llegar a su casa. En el 29 dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Jehová mandó un mensaje, fíjese, en el libro de Daniel, ¿verdad?, al rey Belsasar, un rey de Babilonia. Jehová le mandó un mensaje al rey Belsasar, y ese mismo mensaje nos manda Jehová a cada uno de nosotros en esta tarde. Y usted ya lo ha escuchado, dice también Mené, Tekel, Uparsin. ¿Ya lo ha escuchado? Amén. Que la traducción es Mené significa contar. Usted va a la tienda y le dice: esto vale $20, y usted da 15 nada más, y por más que el cajero lo cuente, no se van a hacer $20, solamente son 15. ¿Y qué le va a decir el cajero? Pues te hacen falta 15. Entonces, Mené significa, mis hermanos, que empiezan a contar, nos empiezan a contar todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Y luego dice Tekel, dice que hemos sido pesados y de que hace falta, eso significa Tekel. Y luego Uparsin, a causa de eso, cuando alguien no puede pagar, que ha cometido un delito, una infracción de tránsito, por ejemplo, si no la paga con dinero, ¿la paga con qué? Con cárcel. Muy bien, entonces dice de que hay un juicio o hay una consecuencia. Hay consecuencia. El único que puede pagar, mis hermanos, por nuestras deudas, por lo que nosotros hemos quedado debiendo, porque todos aquí hemos salido faltos,
es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7, si lo leemos, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Fíjense, la crisis, mis hermanos, el problema, la aflicción es parte de nuestra bendición. La crisis, los problemas, la aflicción son parte de nuestra bendición. Todos los problemas del pueblo de Israel, Dios los había preparado o permitido para llegar a este punto de inflexión. Aquí hay dos caminos. O te compones o te terminas de descomponer. Tú decides, dice Dios. O se hace a tu manera, dice Dios, o se hace a la mía. Pero si no se hace a la mía, se va a hacer a tu manera por un momento, pero al final de todo, la voluntad de Dios siempre se cumple. Amén. Si no estuviéramos pasando, mis hermanos, por estos problemas, por esta aflicción, por esta enfermedad o por esta necesidad, posiblemente no estaríamos aquí congregados. Entonces podemos decir, bendito problema, ¿no? Podemos decir, bendita aflicción. Podemos decir, bendita enfermedad. Por eso es que en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice, me gozo o me glorío en las tribulaciones, en las enfermedades. Porque dice él, cuando yo soy débil, entonces es que realmente soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi problema, en mi dificultad, en lo que sea, mis hermanos, que cada uno de nosotros estamos pasando. Porque nosotros alabamos a un Dios real. Nosotros alabamos a un Dios verdadero, a un Dios que realmente nos ama y que no solo nos ama, no solo nos dice que nos ama, sino nos lo demuestra. No solo nos demostró mandando a su Hijo a morir por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que lo demuestra todos los días de nuestras vidas. Porque si hasta el día de ahora, usted y yo todavía estamos faltos. Me refiero en el hecho de nuestra imperfección, no que nuestro Señor Jesucristo no haya pagado por nuestros pecados. Pero hasta el día de ahora, usted y yo somos faltos. Y si estamos aquí presentes, y si estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es por la misericordia del Señor. Porque las misericordias de Dios, mis hermanos, se renuevan cada mañana. Leemos el versículo 8 y 9. Y dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí hay dos cosas en esos dos versículos muy importantes. La primera es no dejar de clamar, no dejar de orar, no dejar de pedirle al Señor. Y la segunda es ofrecer sacrificios. No dejar de clamar, no dejar de orar y ofrecer sacrificios. Porque si las dos cosas van a la par, Jehová te oirá y Jehová te responderá. En toda situación, mis hermanos, en toda situación, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ir a la oración. Tristemente, lo dejamos por último, siendo cristianos. Dicen los doctores, a veces aquí, solo Dios, oremos por un milagro, ¿no? ¿Por qué no oramos desde el principio? Dios siempre tiene que ser nuestra primera opción, porque Él es el que va a abrir puertas y el que va a tocar corazones. Y la segunda parte, después de orar, decíamos, ofrecer sacrificios. Sacrificio no es fácil, son decisiones grandes, son decisiones fuertes y duras, pero que son necesarias para que Dios te oiga y para que Dios te ayude una vez más. Dice de que cuando yo estaba en El Salvador, como le contaba, teníamos negocio, ¿verdad? Y yo tenía un negocio y ese negocio, pues ya era un negocio que estaba funcionando y lo habíamos comprado ya funcionando.
Y recuerdo de que para comprar ese negocio tuvimos que hacer una hipoteca. Allá en nuestros países, para que le den un préstamo, por decir algo, de $50,000, usted tiene que respaldarlo con propiedades 3 veces más de lo que le están dando. Estamos hablando de unos $150,000, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo de que llegó un momento, yo ya conocía del Señor en los primeros años, llegó un momento, mis hermanos, en que ya casi ya no estaba funcionando, ya eran quizás tal vez los últimos $2,000 o $3,000 que yo tenía para poder salir adelante, y si yo no pagaba la deuda del banco, íbamos a perder todas las propiedades que teníamos en ese entonces, que no eran muchas, pero era lo único por lo cual mi madre había trabajado mucho, y yo también había trabajado junto a ella, pero lo íbamos a perder todo. Y yo ya conocía del Señor, posiblemente conocí del Señor en el 2004, estamos hablando del 2006. Entonces recuerdo de que yo le dije al Señor, esto es lo último que tengo, y en este momento pues lo voy a poner ahí. Si este negocio no sale, aquí se acaba todo, se termina este negocio, nos quedamos en la calle completamente, ¿no? Y le dije al Señor, si tú me das esta bendición, yo le dije, voy a hacer 2 cosas. Nunca había diezmado, y eran 2 años que yo estaba como cristiano, y le dije, voy a empezar a diezmar. Voy a hacerlo la primera vez. Y la segunda cosa era que todavía no había dejado de fumar completamente. Para los que no saben, pues yo tuve ese vicio del cigarrillo por 12 años, desde los 12 años hasta los 24. Y eran 26 años y ya cuando mi vicio había aumentado, creo que fumaba como 8 cigarrillos al día. Y recuerdo de que en ese tiempo que yo era cristiano, ya solo me fumaba como un cigarro a la semana. Y lo que a mí siempre me dio aliento, porque yo me sentía mal, ¿no? Cuando yo lo seguía haciendo y iba a congregarme, pero el pastor siempre decía, no deje de congregarse, no deje de buscar al Señor, porque Dios es el único que puede hacer la obra en su corazón. Entonces eso fue lo que yo hice, y ese día Dios me llevó a ese punto, como cuando nos lleva a ese punto en el cual estamos entre la espada y la pared. Yo le dije al Señor, no solo voy a empezar a diezmar, sino que también voy a dejar de fumar, y yo sé que tú me vas a dar la fuerza para eso. Entonces, estamos en el punto, mis hermanos, de que si usted realmente quiere ver bendiciones en su vida, primero orar y luego hacer sacrificios. Hacer sacrificios son decisiones grandes y son decisiones a veces difíciles que usted tiene que tomar. Pero le aseguro, mis hermanos, de que si usted las toma, usted no se va a arrepentir y va a decir, ¿por qué no lo hice antes? Usted va a decir, esto es lo mejor que yo he hecho. Fíjese, cuando yo tomé esa decisión, no solamente pude pagar la deuda del banco, no solamente no se perdieron todas las propiedades, sino que a causa de esa deuda yo me había quedado sin carro, porque había tenido que vender el carro para poder pagar esa deuda. Y con esa bendición que Dios me dio, pude comprar otro carro nuevamente, pude pagar por la boda para poder casarme con mi esposa, y empecé a diezmar, mis hermanos. Entonces, me alcanzó para todo. Cuando usted y yo oramos y hacemos sacrificios al Señor, déjeme decirle de que Dios no se queda con nada. Dios, mis hermanos, lo poquito que yo puse en mi corazón de querer hacer, Dios me lo ha multiplicado miles de veces. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, fíjense, tenemos que saber de que Él es el que nos ha traído hasta este momento, y Él es el que nos va a ayudar a poder enfrentar cada situación que se presente en nuestras vidas. Para finalizar, vamos a leer del versículo 10 al 14, y dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel.
Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó. El 13 y el 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Cualquier situación, mis hermanos, que usted y yo estemos pasando, queremos que Dios la someta, ¿no? Queremos que Dios lo someta para que no vuelva más a entrar a nuestras vidas. Cuando no solamente queremos que Dios quite nuestros problemas, nuestras enfermedades, sino queremos que Dios nos restituya. Que Dios nos restituya a todo lo que el enemigo nos ha quitado, y que muchas veces nosotros somos responsables de haberle permitido al enemigo que nos lo quite. Y lo otro, mis hermanos, es de que Dios nos puede dar paz. Dios puede someter a los filisteos como lo hizo con Israel. Dios puede permitir de que ellos no vuelvan a entrar más. Dios nos puede restituir y Dios nos puede dar paz. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre bendito, por tu palabra.